170. Dominio espiritual. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús, Juan, capítulo 16, versículo 32. En los trances aflictivos, la criatura demuestra siempre dónde se localizan las fuerzas exteriores que le subyugan el alma. En las grandes horas de testimonio, en el sufrimiento o en la muerte, los avarientos claman por las posesiones efímeras. Los arbitrarios exigen la obediencia de que se juzgan acreedores. Los supersentimentales reclaman el objeto de sus adoraciones. Jesús, sin embargo, en el campo supremo de las últimas horas terrestres, se muestra absoluto Señor de sí mismo, enseñándonos la sublime identificación con los propósitos del Padre, como el más avanzado recurso de dominio propio, ligado naturalmente a las más diversas fuerzas. En el día del Calvario no se prendió a ninguna de ellas, atendía al gobierno humano lealmente, mas Pilato no lo atemoriza, respetaba a la ley de Moisés, entre tanto, Caifás no lo impresiona. Amaba enternecidamente a los discípulos, con todo, las razones afectivas no le dominaban el corazón. Cultivaba con admirable devoción su trabajo de instruir y socorrer, curar y consolar. No obstante, la posibilidad de permanecer no le sedujo el espíritu. El acto de Judas no le arranca maldiciones. La ingratitud de los beneficiados no le provoca desespero. El llanto de las mujeres de Jerusalén no le entibia el ánimo firme. El sarcasmo de la multitud no le quiebra el silencio. La cruz no le altera la serenidad. Suspendido en el madero, ruega disculpas para la ignorancia del pueblo. Su lección de dominio espiritual es profunda y eterna. Revela la necesidad de ser nosotros mismos, en los trances más escabrosos de la vida, con la conciencia tranquila, elevada a la divina justicia y con el corazón fiel dirigido por la divina voluntad. 171. Palabras de madre. Su madre dice a los sirvientes: haced todo cuanto él os dijere. Juan capítulo 2, versículo 5. El Evangelio es la ruta iluminada de la cual Jesús es el centro divino. En esa carta de redención, rodeándole la figura celestial, existen palabras, recuerdos, dádivas e indicaciones muy amadas de los que fueron sus legítimos colaboradores en el mundo. Recibimos ahí recordaciones amigas de Pablo, de Juan, de Pedro y de otros compañeros del Señor que no podremos olvidar. Tenemos igualmente en el documento sagrado reminiscencias de María. Examinemos sus preciosas palabras en Caná, llenas de sabiduría y amor materno. Generalmente, cuando los hijos procuran la cariñosa intervención de la madre, es que se sienten huérfanos de ánimo o necesitados de alegría. Por eso mismo, en todos los lugares del mundo es común observar hijos discutiendo con los padres y llorando ante corazones maternos. Interpretada con justicia como ángel tutelar del cristianismo, a veces es con inmensas aflicciones que recurrimos a María. En verdad, el versículo del apóstol Juan no se refiere a paisajes dolorosos. El episodio ocurre en una fiesta de bodas, pero podemos aprovecharle la sublime expresión simbólica. También nosotros estamos en la fiesta de noviazgo del Evangelio con la tierra. A pesar de los casi 20 siglos transcurridos, el júbilo aún es de noviazgo, por cuanto no se verificó hasta ahora la perfecta unión. En ese gran concierto de la idea renovadora, somos sirvientes humildes. En muchas ocasiones se agota el vino de la esperanza,
Nos sentimos extenuados, desilusionados. Imploramos ternura maternal y he aquí que María nos responde: haced todo cuanto Él os dijere. El consejo es sabio y profundo y fue colocado en el principio de los trabajos de salvación. Escuchando semejante advertencia de madre, meditemos si realmente estaremos haciendo todo cuanto el Maestro nos dice. 172. Lágrimas. Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Jesús, Mateo, capítulo 11, versículo 28. Nadie como Cristo esparció en la tierra tanta alegría y fortaleza de ánimo. Reconociendo eso, muchos discípulos amontonan argumentos contra la lágrima y abominan las expresiones de sufrimiento. El paraíso ya estaría en la tierra si nadie tuviese razones para llorar. Considerando así, Jesús, que era el maestro de la confianza y del optimismo, llamaba a su corazón a todos los que estuviesen cansados y oprimidos bajo el peso de los desengaños terrestres. No maldijo a los tristes, los convocó a la consolación. Mucha gente cree que las lágrimas son síntomas de debilidad espiritual. No obstante, María sollozó en el Calvario. Pedro lloró después de la negación. Pablo se sumergió en llanto a las puertas de Damasco. Los primeros cristianos lloraron en los circos de martirio, mas ninguno de ellos derramó lágrimas sin esperanza. Vertieron su llanto, siguieron el camino del Señor, sufrieron y anunciaron la buena nueva de la redención. Padecieron y murieron leales en la confianza suprema. El cansancio experimentado por amor a Cristo se convierte en fortaleza. Las cadenas llevadas ante su mirada magnánima se transforman en lazos divinos de salvación. Se caracterizan las lágrimas a través de orígenes específicos. Cuando nacen del dolor sincero y constructivo, son filtros de redención y vida. No obstante, si proceden del desespero, son venenos mortales. 173. Dedicación al bien. ¿Y quién os hará daño si os dedicáis al bien? Pedro, capítulo 3, versículo 13. Temer a los que practican el mal es demostrar que el bien aún no se nos radicó en el alma convenientemente. La interrogación de Pedro se reviste de enorme sentido. Si existe un sólido propósito de hacer el bien en tus caminos, si eres cuidadoso en su práctica, ¿quién tendrá el poder para anular las edificaciones de Dios? El problema reside, entre tanto, en la necesidad de entendimiento. Somos todavía incapaces de examinar todos los aspectos de una cuestión y todos los contornos de un paisaje. Lo que hoy nos parece la felicidad real puede ser mañana cruel desengaño. Nuestros deseos humanos se modifican en las aguas purificadoras de la fuente evolutiva. Urge, pues, que nos dediquemos al cultivo de la ley divina, reflexionando en sus principios sagrados y sometiéndolos a los designios superiores, trabajando incesantemente para el bien donde estuviéramos. Los caprichos personales, las falsas necesidades, los preconceptos solidificados operan muchas veces la ceguera del espíritu. Proceden de ahí inmensos desastres para todos los que guardan la intención de hacer bien, pero que dan oídos al personalismo inferior. Quien cultiva la obediencia al Padre en el corazón sabe encontrar las oportunidades de construir con su amor. Los que alcanzan la comprensión legítima, por lo tanto, no pueden temer al mal, nunca se pierden en la frialdad de las exigencias,
ni en los desvíos del sentimentalismo. Para esas almas que encontraron en lo íntimo de sí mismas el placer de servir sin indagar, los fracasos, las pruebas, las enfermedades y los obstáculos son simplemente nuevas decisiones de las fuerzas divinas relativas a la tarea correspondiente, destinadas a conducirlas hacia la vida mayor. 174. Pan de cada día. Danos cada día nuestro pan. Jesús, Lucas, capítulo 11, versículo 3. ¿Ya pensaste en el pan de cada día? A fuerza de poseerlo en abundancia, el hombre acostumbra desvalorizarlo, a la manera de la criatura irreflexiva que solo medita en la salud al sobrevenir la enfermedad. Si la mayoría de los hijos de la tierra estuviesen a la altura de atender a la gratitud en sus aspectos reales, bastaría el pan cotidiano para que no faltase a las colectividades terrestres perfectas nociones de la existencia de Dios. Tan magnánima es la bondad celestial que, promoviendo recursos para la manutención de los hombres, escapa a la admiración de las criaturas, a fin de que comprendan mejor la vida, integrándose en las responsabilidades que les corresponden, en las organizaciones de trabajo a que fueron llamadas, con la finalidad de realizar el perfeccionamiento propio. El Altísimo deja a los hombres la creencia de que el pan terrestre es conquista de ellos, para que se perfeccionen convenientemente en el don de servir. En verdad, no obstante, el pan de cada día, para todas las reflexiones del mundo, procede de la providencia divina. El hombre cavará el suelo, esparcirá las simientes, defenderá el servicio y cooperará con la naturaleza, mas la germinación, el crecimiento, la floración y la fructificación pertenecen al Padre misericordioso. En el alimento de cada día prevalece sublime enseñanza de colaboración entre el Creador y la criatura, que raras personas se disponen a observar. Se esfuerza el hombre y el Señor le concede las utilidades. El siervo trabaja y el Altísimo le bendice el sudor. Es en ese proceso de íntima cooperación y natural entendimiento que el Padre espera recoger un día los dulces frutos de la perfección en el espíritu de los hijos. 175. Cooperación. Y él respondió: ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Hechos, capítulo 8, versículo 31. Desde la venida de Jesús, el movimiento de educación renovadora hacia el bien es de los más impresionantes en el seno de la humanidad. En todas partes se erguieron templos, se divulgaron libros portadores de principios sagrados. Se percibe en toda esa actividad la actuación sutil y magnánima del Maestro, que no pierde ocasión de atraer las criaturas de Dios hacia el infinito amor. De ese cuadro bendito del trabajo se destaca, sin embargo, la cooperación fraternal que Cristo nos dejó como norma imprescindible al desdoblamiento de la iluminación eterna del mundo. Nadie guarde la presunción de elevarse sin auxilio de los demás, aunque no por eso deba buscar la condición parasitaria para la ascensión. Nos referimos a la solidaridad, al amparo provechoso, al concurso edificante. Los que aprenden alguna cosa siempre se valen de los hombres que ya pasaron y no siguen aprendiendo si les falta el interés de los contemporáneos, aunque ese interés sea mínimo. Los apóstoles
necesitaron de Cristo, quien a su vez estaba empeñado en vincular las enseñanzas de las que era el divino emisario a las antiguas leyes. Pablo de Tarso necesitó de Ananías para entender la propia situación. Observemos el versículo citado anteriormente, extraído de los Hechos de los Apóstoles. Felipe se hallaba despreocupado cuando un ángel del Señor lo mandó para el camino que descendía de Jerusalén hacia Gaza. El discípulo atiende y encuentra ahí a un hombre que leía la ley sin comprenderla, y entran ambos en santificado esfuerzo de cooperación. Nadie permanece abandonado. Los mensajeros de Cristo socorren siempre en los caminos más desérticos. Es necesario, sin embargo, que el alma acepte su condición de necesidad y no desprecie el hecho de aprender con humildad, pues no debemos olvidar, a través del texto evangélico, que el mendigo de entendimiento era el mayordomo mayor de la reina de los etíopes, superintendente de todos sus tesoros. Además de eso, él iba en el carro y Felipe a pie. 176. Lección viva. Duro es este discurso. ¿Quién lo puede oír? Juan capítulo 6, versículo 60. El cristianismo es la suprema religión de la verdad y del amor, convocando corazones para la vida más alta, teniendo en cuenta que religión proviene de religar. Es primordial volvernos hacia Dios, que retornemos al campo de la divinidad. Jesús presentó su plataforma de principios inmortales, rasgó los caminos, no engañó a nadie en relación a las dificultades y obstáculos de la senda a recorrer. Es necesario, esclareció el Señor, negarnos a la propia vanidad, arrepentirnos de nuestros errores y convertirnos al bien. El evangelista señaló la observación de muchos de aquellos que seguían a Cristo. Duro es este discurso. ¿Quién te puede oír? Sí, efectivamente, es indispensable romper con las alianzas que nos llevan a la caída y firmar el pacto de la redención. Es imprescindible seguir en los caminos de aquel que es la luz de nuestra vida. Para esto, las palabras brillantes y los artificios intelectuales no bastan. El problema es de quien puede oír el divino mensaje, comprendiéndolo con Cristo y siguiendo sus pasos. 177. La multitud respondió: ¿Tienes un demonio? ¿Quién procura matarte? Juan capítulo 7, versículo 20. No te prendas excesivamente a los juicios de la multitud. El convencionalismo y el hábito poseen sobre ella fuerzas vigorosas. Si toleras ofensas con amor, la multitud te llama cobarde. Si perdonas con desinterés, te considera tonto. Si sufres con paciencia, te niega valor. Si esparces el bien con abnegación, te acusa de loco. Si adquieres características del amor sublime y santificante, te juzgan enfermo. Si desestimas los gozos vulgares, te clasifica de anormal. Si te muestras piadoso, asevera que te envejeciste y cansaste antes del tiempo. Si adoptas la simplicidad como norma, te ironiza ocultamente. Si respetas el orden y la jerarquía, te califica de adulador. Si reverencias la ley, te apunta como miedoso. Si eres prudente y digno, te llama fanático
y perturbado. No obstante, esa misma multitud, por la voz de líderes, enseña el amor a los semejantes, el culto de la legalidad y la religión del deber. En sus círculos, sin embargo, el exceso de palabras no permite, por el momento, el reinado de la comprensión. Es indispensable soportar la inconsistencia para atender con provecho nuestras obligaciones ante Dios. No te irrites ni desanimes. El propio Jesús, sin razón de serlo, fue blanco de los sarcasmos de la opinión pública. 178. Yo soy la puerta. Si alguien entrare por mí, se salvará. Jesús, Juan, capítulo 10, versículo 9. En los caminos de la vida, cada compañero portador de expresión intelectual un poco más alta se convierte naturalmente en voz imperiosa para nuestros oídos. Y cada persona que sigue al frente de nosotros abre puertas a nuestro espíritu. Los inconformes abren caminos a la rebelión y a la indisciplina. Los embusteros ofrecen pasaje para el cautiverio en el que ejercen dominación. Los escritores de futilidades suministran pasaporte para los lugares en que se pierde el tiempo. Los maledicentes encaminan a quien los oye a fuentes envenenadas. Los viciosos quiebran las barreras benéficas del respeto fraternal, desvendando despeñaderos donde el peligro es incesante. Los perezosos conducen a la guerra contra el trabajo constructivo. Los perversos abren completamente los precipicios del crimen. Aunque no lo percibas, varias personas abren puertas cada día a través de la palabra hablada o escrita, de la acción o del ejemplo. Examina dónde entras con el sagrado propósito de la confianza. Muchas veces perderás largo tiempo para volver a tomar el camino que te es propio. No nos olvidemos de que Jesús es la única puerta de la verdadera liberación. A través de muchas estaciones en el campo de la humanidad, es probable recibamos provechosas experiencias adquiridas a costa de terribles desengaños, mas solo en Cristo, en el clima sagrado de amplificación de sus principios, es posible encontrar el pasaje bendito de definitiva salvación. 179. El nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Jesús, Juan, capítulo 13, versículo 34. La lectura desapercibida del texto inducirá al lector a sentir en esas palabras del Maestro absoluta identidad con su enseñanza relativa a la aurea. Entretanto, es preciso destacar la diferencia. El ama a tu prójimo como a ti mismo es distinta de que os améis unos a otros como yo os he amado. El primero constituye un deber en cuya ejecución no es razonable que el hombre reflexione en la comprensión ajena. El aprendiz amará al prójimo como a sí mismo. Jesús, sin embargo, engrandeció la fórmula, creando el nuevo mandamiento en la comunidad cristiana. El Maestro se refiere a eso en la última reunión con los amigos queridos, en la intimidad de los corazones. La recomendación, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, asegura el régimen de la verdadera solidaridad entre los discípulos, garantiza
la confianza fraternal y la certeza del entendimiento recíproco. En todas las relaciones comunes, el cristiano amará al prójimo como a sí mismo, reconociendo con todo que en el hogar de su fe cuenta con hermanos que se amarán efectivamente unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento que estableció la intimidad legítima entre los que se entregaron a Cristo, significando que en sus ambientes de trabajo hay quien se sacrifique y quien comprenda el sacrificio, quien ame y se sienta amado, quien haga el bien y quien sepa agradecer. En cualquier círculo del Evangelio donde esa característica no señala las manifestaciones de los compañeros entre sí, los argumentos de la buena nueva pueden haber alcanzado los cerebros indagadores, mas aún no penetraron al santuario de los corazones. 180. Hagamos nuestra luz. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres. Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ante la gloria de los mundos evolucionados y de las esferas sublimes que pueblan el universo, el estrecho campo en que nos agitamos, en la corteza planetaria, es limitado círculo de acción. Si el problema, no obstante, fuese apenas el de espacio, nada tendríamos que lamentar. La casa pequeña y humilde, iluminada de sol y alegría, es paraíso de felicidad. La angustia de nuestro plano procede de la sombra. La oscuridad invade los caminos en todas las direcciones. Son las tinieblas que nacen de la ignorancia, de la maldad, de la insensatez, envolviendo pueblos, instituciones y personas. Son nubarrones que asaltan conciencias, raciocinios y sentimientos. En medio de la gran noche es necesario que encendamos nuestra luz. Sin esto es imposible encontrar el camino de la liberación. Sin la irradiación brillante de nuestro propio ser, no podremos ser vistos con facilidad por los mensajeros divinos que ayudan en nombre del Altísimo, y no auxiliaremos efectivamente a quien quiera que sea. Es indispensable organizar el santuario interior e iluminarlo, a fin de que las tinieblas no nos dominen. Es posible marchar valiéndose de luces ajenas, sin embargo, sin claridad que no sea propia. Padeceremos constantemente amenaza de caída. Los propietarios de las lámparas encendidas pueden alejarse de nosotros, convocados por los montes de elevación que aún no merecemos. Válete, pues, de los luceros del camino, aplica el pabilo de la buena voluntad al óleo del servicio de la humanidad y enciende tu antorcha para la jornada. Agradece al que te ilumina por unas horas, por algunos días o por muchos años, mas no olvides tu candela si no deseas resbalar en los precipicios de la senda larga. Amigo mío, el problema fundamental de la redención no se limita a palabras habladas o escritas. Es más fácil pronunciar bellos discursos o dar excelentes informaciones, teniendo, entre tanto, ceguera en los propios ojos. Nuestra necesidad básica es de luz propia, de esclarecimiento íntimo, de autoeducación y de conversión sustancial del yo al reino de Dios. Puedes hablar maravillosamente acerca de la vida, argumentar con brillo sobre la fe, enseñar los valores de la creencia, comer el pan de la consolación, exaltar la paz, recoger las flores del bien, aprovechar los frutos de la generosidad ajena, conquistar la corona efímera
de elogio fácil y amontonar diversos títulos que te adornen la personalidad en tránsito por los valles del mundo. Todo eso, en verdad, puede ser el espíritu que se demora indefinitivamente en ciertos ángulos del camino. Sin embargo, avanzar sin luz es imposible.